Les damos ante todo las gracias. La verdad, este tipo de eventos para nosotros son muy significativos por esta razón. Las relaciones laborales son las que determinan en gran medida el grado de civilidad, el grado de satisfacción en la calidad de vida de la gente, el grado de productividad y del uso de los recursos que se producen en esta relación. Entonces, que haya sobre todo un criterio de justicia en esta relación para nosotros es fundamental. Desde luego, quiero decir que nuestros invitados para exponer el día de hoy, el licenciado Luis Frías, un abogado laboralista muy destacado, académico y como abogado postulante, así como el licenciado Ernesto Villarreal Landeros. Él es actualmente presidente del capítulo Nuevo León de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos, y en su experiencia sindical él fue secretario general del Sindicato de Trabajadores de nuestra Casa de Estudios, laboral de empleadores y trabajadores. Él entró en 1961, precisamente cuando el padre del licenciado Frías era el presidente de la Junta de Conciliación y Arbitraje, a trabajar como secretario. Entonces tiene casi 60 años de haber iniciado esa trayectoria, y por eso, claro, lamentamos que no esté aquí porque pues, es una autoridad en la materia. También participa en la modalidad de la teleconferencia el licenciado Napoleón Gómez Urrutia, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana. A todos les damos las gracias primero, la bienvenida desde luego, y le voy a pedir al licenciado Luis Lauro Garza, él moderará la mesa, que inicie los trabajos de la misma. El licenciado Luis Lauro Garza pues, tiene también una trayectoria de larga data. En los años 80 fundamos la Oficina de Investigación y Difusión del Movimiento Obrero, y desde entonces pues, el tema de la relación laboral pues, nos es, digamos, conocido. Es familiar. Él actualmente es un académico distinguido de la Facultad de Filosofía y Letras, y también director de la revista La Quincena y de la publicación digital 15 Diario. Me voy a permitir, desde luego, antes que cualquier otra cosa, hacer una puntualización. Estamos en época de elecciones, no lo podemos evitar. Esta mesa está pensada pues, desde hace tiempo, y al invitar al licenciado Napoleón Gómez Urrutia, que hoy es candidato de uno de los partidos que participan en la ley electoral, él aún no tenía pues, esta calidad. Nosotros en el Centro de Estudios Parlamentarios normalmente nos hemos regido por dos criterios. Uno es el de la pluralidad ideológica, el del respeto a la libertad de expresión, la libertad de cátedra, por lo tanto, también el respeto a quienes sustentan cualquier punto de vista que pueda no ser el propio. Esta pluralidad, incluso yo siempre he dicho, saben que la pluralidad en el centro funciona, pero no tanto de mi lado, sino de otro tipo de corrientes que no son con las
que yo me identifico, pero la institucionalidad, que es el otro punto de vista, nosotros la tenemos como algo absolutamente digno de respeto, sobre todo porque estamos en una universidad. La universidad es de todos, es para todos, y nosotros tenemos la absoluta obligación de respetar su naturaleza plural, como plural en la sociedad. Recordando que hace 32 años, exactamente un 9 de mayo, supimos de la noticia del cierre de una gran empresa muy influyente, determinante para la vida política sindical, por supuesto, de la entidad. La fundidora Monterrey, por decisión presidencial, fue cerrada, y con este hecho se inicia desde el punto de vista lo que hoy conocemos como el proceso de globalización, el proceso de una política neoliberal. Recordemos que hace 32 años estaba iniciando un proyecto que significó la privatización de una buena cantidad de empresas, la venta de otras tantas entidades que estaban en manos del Estado mexicano, y que fueron sexenio tras sexenio reforzándose. Después de Miguel de la Madrid vino Salinas de Gortari, como todos sabemos. Se acelera este proceso. Más adelante conocemos todo esto que hoy se llama el proceso de la globalización, y que de alguna manera la culminación de las reformas estructurales podrían estar coronando este proceso que se inició hace más de 30 años. En ese sentido, yo creo que el golpe es un golpe que ha venido sostenidamente dándose, y que dentro de lo que conocimos como reformas estructurales, en el caso concreto la reforma laboral, pues no son sino un conjunto, uno más de los elementos que significarían el desmantelamiento del Estado, la creación de otras condiciones donde las relaciones de trabajo han ido cambiando en detrimento de los propios trabajadores. La relación capital-trabajo, la manera en que la nueva normatividad y la legislación se ha venido dando, la llamada flexibilización del trabajo, pues nos dan cuenta de unas nuevas reglas del juego. Y estas nuevas reglas del juego no son precisamente en beneficio de los trabajadores, sino todo lo contrario. Antes de dar la palabra a los expositores, quisiera comentar con ustedes las reglas del juego sobre las que vamos a estar operando el día de hoy. Van a ser 25 minutos para cada uno de los expositores, y al final vamos a abrir una ronda de preguntas y respuestas si es que ustedes lo consideran así. Iniciaremos con la exposición de Luis Díaz Teneyuque, que es abogado, consultor y postulante con experiencia en ciencias sociales, administración pública, análisis y diseño de proyectos normativos. Es licenciado en Ciencias Jurídicas por la Universidad Autónoma de Nuevo León, tiene estudios en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, en la Universidad Iberoamericana y en la Cámara de Diputados del H Congreso de la Unión. También ha sido consultor y postulante de asuntos judiciales y en distintas dependencias, entidades públicas del Poder Legislativo, de los sectores salud, administración, desarrollo urbano, educación y municipios. Cuenta con una actividad docente y de investigación en diversos centros de educación superior. Además, es miembro activo de la Asociación Nacional de Abogados de Mujeres. Tiene la palabra. Un poco lo que nuestro presentador ha dicho, qué ha estado pasando con el derecho laboral y cómo ha sido el impacto del fenómeno de la globalización, de la escuela económica del neoliberalismo, y cómo estamos en este proceso de recién reforma constitucional que se pretende reglamentar y que ya llevamos algo de retraso, y que es importante ubicarnos para poder defender nuestros intereses.
En primer lugar, debo decir, sin pretender teorizar mucho, que tradicionalmente el derecho se ha dividido en derecho público y derecho privado. La diferencia entre uno y el otro es las relaciones que existen entre los gobernados o el Estado. De modo tal que hay normas, leyes de derecho privado, como podrían ser, por ejemplo, las partes en una compraventa, en donde sus derechos están en una relación de igualdad. Eso, como en una compraventa o en un arrendamiento, es parte del derecho privado. En el derecho público, en cambio, estas relaciones son de supra-subordinación. Si tú matas, el Estado viene y te castiga. Hay una relación de supra-subordinación. Con esa diferencia podemos ver que es importante en materia laboral reconocer que el derecho laboral es parte del derecho público, es decir, que el Estado está interesado en regular estas relaciones laborales con esa supra-subordinación que le faculta el uso del poder, incluso el uso de la fuerza legítima. Y esto es así porque evidentemente patrón y trabajador pues no tienen la misma fuerza de igualdad. Hay fenómenos como por ejemplo algunos códigos civiles, el Código Civil de la Ciudad de México, que ha considerado, por ejemplo, que el arrendamiento es parte del derecho público y por lo tanto los inquilinos no pueden renunciar a sus derechos como arrendatarios. Así acá, en la materia laboral, los trabajadores no pueden renunciar a sus derechos. Pero ¿qué pasa si estos derechos se han venido menguando, han ido retrocediendo cada vez más en los últimos 30, 40 años? Como decía el maestro Luis Lauro, pues con el advenimiento de los tecnócratas a las más altas esferas del poder público en México, pues los Chicago Boys y demás economistas no han hecho más que promover un modelo económico de total entreguismo a los grandes capitales internacionales y con ello han puesto a su servicio toda una estructura de poder en donde la característica de legislar pues es vacua, es aséptica, por decirlo menos. Ante esa situación, pues sería muy largo el tener que poder platicarles todos los retrocesos que ha habido en la materia laboral. Por eso encontré este caminito para decir que el derecho laboral se ha estado privatizando. Ahora se habla de outsourcing, de figuras que eran parte del derecho mercantil para enmascarar, para menguar los derechos de los trabajadores. Esta reforma de 2012 fue aderezada con la del 16, 17 y bueno, pues ahora nos traen la novedad en materia de derecho colectivo, pues de que los contratos colectivos tendrán que ser objeto de registro, de una requisa burocrática que en los hechos pues tiene un mal futuro porque los patrones tendrán el conocimiento interno, estratégico de organizaciones sindicales y con eso pues más se va a frenar el movimiento obrero. De por sí es una política mal entendida la que el Estado ha venido soslayando por años, que dice, bueno, nosotros en este Estado, en este país, no hemos tenido ningún conflicto colectivo, tan es así que no ha estallado ninguna huelga. Cuando lo correcto, lo normal, es que existan contradicciones entre los factores de producción y que estos factores, pues efectivamente el Estado lo tiene que hacer, componer. El Estado los tiene que arbitrar y finalmente, si es necesario, fallar. Pero ¿qué pasa?
pues dicen, la justicia laboral no es más que un mercado de los derechos. Y sí, pues desafortunadamente yo me he encontrado compañeros de generación que le digo, ¿dónde andas? No, pues ahí ando en la junta, maiceando todos los días, ¿verdad? Porque me cae un trabajador y pues lo negocio rápido y lo que le den, pues así ya yo me llevo algo a la bolsa. Totalmente un mercadeo en donde se abusa del fenómeno de la conciliación, que yo sé que está de moda, pero es parte de este fenómeno privatizador del derecho, en donde normas que eran irrenunciables, que eran consagradas, pues han ido a parar a la basura. Y eso es grave. Y hay especialmente sectores que están quedando totalmente desprotegidos, so pena de que pues se envuelven con falsas promesas, como por ejemplo los trabajadores universitarios. Particularmente en el caso de los investigadores, entran en un régimen clientelar que ya incluso en España recién está haciendo crisis y el máximo tribunal español ha ordenado al Estado que impacte esta política de apoyar la ciencia y la tecnología en serio, y ha condenado a legislar presupuestos precisamente sobre esto, porque ya está considerado, pero no se ha llevado a la práctica. Aquí en México también tenemos buenos presupuestos, pero de nada nos sirve porque son un mito. El que reparte, el titular del Ejecutivo, pues se encarga de desvirtuar los presupuestos, ¿no? Tenemos antinomias, o sea, leyes que se contraponen unas con otras, como por ejemplo esto de seguridad interior, que es gravísimo en cuanto al ejercicio de los derechos, contra un sistema penal nuevo, según esto nuevo, que nos lo vende como si fuera una panacea, y fíjense a dónde se destina más presupuesto, si al gasto de la defensa militar y armamento o al gasto destinado al desarrollo de los derechos humanos. Igual acá se olvida lo que es el trabajo, el derecho a la previsión social, al despliegue de los derechos. Entonces, en los hechos, válgame la cacofonía, en la práctica hay una regresión, mientras por otro lado hay ánimos de desarrollar. Por ejemplo, en la Constitución Federal, en la reforma del 2011, se dice que ya no hay derechos individuales o derechos sociales, sino que el derecho internacional, sobre todo el de garantías de derechos humanos, es válido en nuestro país. Y a eso deberíamos de tratar de estarnos abocando, de internalizar en nuestro marco legal todas estas normas federales para poderlas hacer realidad en nuestro país. Así hay varios tratados, varias normas internacionales que protegen a grupos específicos de trabajadores y que México no ha querido respetar. Me voy a concentrar solamente en el tema de la seguridad social, porque está considerado como un derecho humano, y en México solo podemos tener seguridad social si cotizamos. Si no hay cotización, pues no hay derecho. Entonces un derecho que está condicionado, pues deja mucho que desear. Particularmente la reforma que nos motiva a platicar hoy nació junto con otro conjunto de normas que fueron aparentemente sugeridas por varios organismos académicos a solicitud de la presidencia. Esto es lo que le llaman el paquete de reformas de la justicia cotidiana. Esto no es otra cosa más que una vil fórmula de seguir desmantelando el derecho en diferentes ámbitos de la vida, y dicen, vamos a simplificar la manera de hacer la justicia, vamos a privilegiar estas nuevas formas como son el arbitraje, la conciliación, y vamos a centralizar.
así como por ejemplo el tema de la delincuencia organizada ahora ya no es estatal sino federal, así también ustedes han visto cómo se han centralizado en últimas fechas una serie de materias como lo electoral, congestionando todas las funciones y negando nuestra vocación federalista como nación, sobre pretexto de que, bueno, pues es que tenemos muchos gobernadores corruptos, ¿no? Como el partido mayoritario se fue, ¿por qué no poderlo mencionar? Porque estemos en época de elecciones, el PRI se fue, vino la alternancia, salieron lo mismo, a grado de que el voto lo han mercantilizado, lo convirtieron en una mercancía. Y así con eso, pues todas las cosas que han tocado, y esa connivencia repercute en el marco legal, repercute en la centralización, porque se formaron grupos de poder regionales, tantos gobernadores que andan ahí cuestionados o huyendo o sometidos a juicio, y bueno, pues eso centralizó o justificó que muchas materias se sigan centralizando, se siga pensando que nada más en México se puede garantizar una administración diáfana y transparente. Hasta el mismo Sistema Nacional de Corrupción ahora se maneja a nivel central y solo se permite que los estados copien, emulen las normas federales. Así pasa también en la materia de los procedimientos civiles. Ya se hizo en materia penal la unificación de los códigos de procedimientos penales. Ahora se pretende que exista un solo código de procedimientos penales para distintos códigos civiles. Cada estado tiene su propio código civil. Entonces, no puede haber una sola herramienta procesal para normas distintas. Pero bueno, vamos hacia nuevos fenómenos en donde, como les digo, esta cuestión de la conciliación no se escapa, está muy privilegiada. Y así como le dieron en la torre al ejido, jurídicamente hablando y coloquialmente hablando también, pues así aquí a la forma tradicional de impartir la justicia laboral. En el modelo del constituyente del 17 se dijo, bueno, la justicia laboral se compone de un representante del Estado, un representante de los trabajadores y un representante de los patronos. Entre los tres debe de haber armonía para que los procedimientos vayan avanzando. Esta fórmula que parece equitativa, parece racionalmente justa, con el paso de los años se pervirtió. Y por decirlo menos, las representaciones laborales pues no lo eran, ¿verdad? Eran más bien representaciones sindicales, que es mucha la diferencia, porque estas se prestaban pues a la connivencia. Eso nos lleva entonces a tener que hacer una especie de reflexión sobre cuál es el papel de los sindicatos en la historia de nuestro país y cómo debiera ser. Los sindicatos deben de llegar al poder, los sindicatos deben de ir de la mano del Estado o al servicio del Estado o con el Estado. Estas discusiones, estas situaciones se vivieron en toda nuestra etapa de formación como nación y pues no nos ha ido bien de ninguna de estas. Peor aún al movimiento sindical cuando se formó la cuestión esta del corporativismo, la organización de las sociedades, de los grupos, es la CNOP, el sector popular, ¿verdad? Porque pues bueno, el Estado le tenía que repartir posiciones al sector popular en detrimento de las organizaciones sindicales y bueno, ya se dieron cuenta que el camino no era por ahí. Entonces, bajo ese contexto, pareciera que hay poco que hacer, porque la forma pues ya no funciona. Se oirá
desde el punto de vista muy bonito, pero dijeron, se acaban las juntas de conciliación y vamos a hacer esta función de manos del Poder Judicial. De modo tal que desde febrero de este año se cumplió un año de la reforma constitucional y ya deberíamos de estar siendo administrados por una justicia laboral en manos del Poder Judicial. Aquí hay muchos teóricos que están a favor de que sea un hombre serio desde el despacho de su juzgado el que con toda frialdad imparta justicia, y otros que decimos que no es tanto, ¿verdad? Porque la tradición en materia laboral es un poco, por aquello que les decía del derecho público, un poco más flexible, es parecida a la justicia agraria, en donde muchas cosas se resuelven a verdad sabida, con la buena fe por delante, y aquí no. Hay casos en donde, por ejemplo, para probar la relación laboral, puedes decir, ahí está una fotografía en donde está el trabajador dice que trabajó ahí de barman en ese restaurante, y el patrón niega tan siquiera conocerlo. El trabajador ofrece una prueba con una fotografía, el uniforme, notariada de que esa foto corresponde a ese lugar, y la Junta puede decir, desconozco el valor de esa prueba, porque aunque sea el lugar y esté uniformado, no se le ve que esté trabajando. Entonces, esa inseguridad, esa falta de probidad de las autoridades en connivencia con las representaciones patronales u obreras, pues es la que motiva en parte que ahora se otorgue a tribunales federales y también aquí a tribunales locales esta justicia laboral. En Nuevo León se ha publicado apenas en este mes pasado de abril una reforma de la Constitución en donde se prevé tanto para los tres poderes, ¿verdad? Al Ejecutivo le dan la facultad torpemente el Congreso del Estado le da facultades al Ejecutivo para crear un organismo descentralizado. Eso ya es, ¿verdad?, constitucional sabida, es una facultad que siempre ha tenido el Ejecutivo de promover, iniciar un autónomo, independiente del Ejecutivo. No es el mecanismo el de la descentralización, sino en todo caso un órgano constitucional autónomo, al que hay también mucha gente que se opone porque dicen que ya tenemos muchas entidades constitucionales autónomas, pues es parte de una moda en donde el Ejecutivo se ha venido desmantelando de sus atribuciones. Existe todavía la prevalencia de muchas dudas de cómo irá a impartirse esto. A nivel federal, repito, ustedes habrán dado cuenta por la prensa o por otros medios de que había una iniciativa presentada paradójicamente por diputados, senadores de la CROC y de la CTN, en donde pues se le daba más fuerza a los derechos laborales tradicionales. Afortunadamente esto no se aprobó en el periodo ordinario de sesiones. Hay quienes dicen todavía que está la amenaza latente de que en un periodo extraordinario pudieran dar un albazo, pero sin embargo hay otras dos iniciativas más en el caldero. Y bueno, pues así es la materia laboral. Ojalá y se pudiera las nuevas legislaturas entrantes con mayor prudencia, con mayor tiempo, hacer un trabajo de sistematización, porque verdaderamente, ¿qué les puedo decir? Simplemente el Senado de la República, y con esto termino, el Senado hace una publicación diaria que le llaman Gaceta Parlamentaria, y simplemente en la del día de ayer, de 40 y tantos temas que se dieron en la permanente, 5 tienen que ver con temas de la materia laboral.
Entonces, hay muchas iniciativas, hay muchas buenas ideas, pero el detalle es que frente a este vorágine mundial que trata de menoscabar los derechos de los trabajadores y las tradiciones de los pueblos, pues podamos tener la suficiente madurez ciudadana para defender el modelo tradicional y no solo eso, mantenerlo, sino evolucionarlo en beneficio de todos. Muchas gracias y buenas tardes. A la diputada Karina Barrón, que es la presidenta del Congreso, en representación del licenciado Luis Alberto García, a quien le pedimos que le haga llegar un saludo muy cordial de nuestra parte y el agradecimiento correspondiente. Simplemente en torno a esto que acaba de mencionar el licenciado Luis Frías, yo quisiera decir, y por ello digamos que una de las justificantes de este tipo de eventos en torno a las relaciones laborales es que si uno lo advierte, se habla con frecuencia y sobre todo digamos en los electorales del pueblo, de la sociedad, del sector productivo, pero ya no se habla de los trabajadores. Es decir, las voces que defiendan la posición de los trabajadores han ido escaseando cada vez más. Y la paradoja es que de repente nos encontramos con que representantes de los propios trabajadores, luego las centrales precisamente descalificaron de una manera bastante gruesa, ¿no? Son los que impulsan leyes contrarias a sus condiciones de trabajo. Entonces el llamado es más de sacrificar al movimiento obrero las atribuciones y las condiciones de los propios trabajadores ya de por sí menguadas en favor otra vez del capital. Enseguida le damos la palabra al licenciado Ernesto Villarreal Landeros. Ernesto es egresado de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Nuevo León, coordinador de la presidencia colegiada de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos AC Nuevo León, asesor de colonos, inquilinos, trabajadores universitarios, ha sido secretario general y ex asesor jurídico del sindicato de la Universidad de Nuevo León, militante del Partido Comunista Mexicano desde 1967, militante del Partido Socialista Unificado de México desde 1979, ex candidato a la gubernatura del Estado de Nuevo León por el Partido Socialdemócrata en el 2009, maestro universitario en diversas dependencias por más de 25 años y es presidente del Comité Estatal del Movimiento Mexicano de Solidaridad con Cuba. Gracias por su asistencia y yo de manera particular quiero destacar que me gratifica mucho la presencia de compañeros que de una u otra manera en distintos momentos han compartido experiencias de carácter sindical y que ellos han contribuido en alguna medida al fortalecimiento de las instituciones de este orden. Me complace que esté el ingeniero Salvador de la Paz, al secretario general del sindicato de la universidad, el licenciado Oscar Saldaña de los Santos, que fue dirigente del sindicato de la FESTE, por supuesto el poder de la Aguilar de la Federación de Sindicatos Independientes. Y de manera muy sentida la presencia de mi muy directo, licenciado amigo José Manuel Reina de la Fuente, que fue compañero histórico de las andanzas universitarias de los años 60, y donde empezamos a incursionar sobre estas temáticas. Bueno, ya Luis, de una manera muy clara y sucinta, planteó el panorama que se ofrece en el país. Yo, al riesgo de ser farragoso, voy a intentar hacer una referencia histórica, porque para poder explicarnos este gran problema, este lacerante problema de la reforma laboral, es necesario hacer un recorrido que nos permita concluir que no todos los cambios, que no todas las reformas son ascendentes, es decir, no todos tienen carácter dialéctico, sino muchos de ellos son regresivos.
Las últimas reformas de la Ley Federal del Trabajo son eminentemente regresivas en perjuicio de los trabajadores. Y diría, al triunfo de la Revolución Mexicana se expidió la Constitución Política de México. En su artículo 23 se plasmó uno de los más significativos avances jurídicos, sociales y por supuesto políticos, orientados a la protección laboral y sindical, con un fuerte y recio contenido social, reivindicando no solo los derechos de los trabajadores, sino reconociendo una lacerante desigualdad social y económica entre los trabajadores de los campo y los patrones, integrantes de la rancia burguesía de la época, herederas de una plutocracia decimonónica, resultando de una sociedad clasista. De ahí que el derecho laboral en México sea reconocido, aunque el gobierno trate de actualizarlo, como un derecho eminentemente social. Eso explica que la propia Ley Federal del Trabajo y el artículo 123 de la Constitución tienen exactamente este carácter, un carácter de derecho social. En los siguientes años de las expediciones de las leyes referidas, las fuerzas progresistas, entre ellas el sindicato llamado Rojos, declara tendencia con la lucha de clases sociales, liderados primero por la CTM obrera, la Confederación Regional Obrera Mexicana, CROM, y luego la CTM, la de veras en esa época, auténtica y comprometida con la clase trabajadora, asumen una posición de alianza con el gobierno emanado de la revolución, en el ánimo de enfrentarse a los patrones que estaban en ese justo momento tratando de impulsar el desarrollo industrial. Por su parte, en las fuerzas conservadoras, obviamente, estimulan la creación de los sindicatos blancos de rancio corte progresista y que, a diferencia de los sindicatos rojos que planteaban la lucha de clases sociales, los sindicatos blancos planteaban la colaboración de clases sociales con las empresas. Dos conceptos, dos visiones, dos interpretaciones diametralmente opuestas. Los sindicatos progresistas liberales por un lado y los sindicatos patronados por otro. No obstante, esta alianza que los sindicatos rojos tuvieron con el gobierno, prontamente el gobierno empezó a dejar de darles apoyo sustancial en sus reclamos, en sus demandas, a cambio de otorgarles prebendas políticas como regidurías, sindicaturas, diputaciones, etc. Y empieza una alianza franca del gobierno con los sindicatos blancos, con los sindicatos ligados a las empresas, que provocó gradualmente el deterioro de los históricos llamados sindicatos rojos. Hasta llegar a la época de Miguel de la Madrid, en que de 1982 en adelante se dan los primeros pasos para instaurar en México el neoliberalismo y empieza una época encaminada a desmantelar, desacreditar, perseguir, vituperar y eliminar los sindicatos. Política de protección, Salinas de Gortari, Cedillo, Fox, obviamente Felipe Calderón y el actual presidente Peña Nieto. Todos con un exacerbado papel de cancerberos, sumisos a los designios de los intereses de Estados Unidos y por supuesto a las compañías extranjeras, obedeciendo ciegamente los dictados del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, que en distintas partidas y fechas otorgan créditos a México para cubrir su propia deuda interna y supuestamente para el desarrollo tecnológico del país. Inversiones millonarias que México no logran aprovecharse y aplicarse con su propósito y que mantienen hasta la fecha en una grave condición de pérdida para el país. Toda esta situación que ahora se da en los últimos años, no obstante que el gobierno se encamina a descalificar y desacreditar a los sindicatos, hay una lamentable, una inmoral participación, connivencia de los históricos tradicionales fuertes sindicatos como los sindicatos ligados a las empresas. Y los casos más trascendentales y recientes de la política represiva, antiobrera y antisindicalista son los de la extinción del organismo descentralizado llamado Luz y Fuerza del Centro, mediante el decreto de fecha 11 de octubre del 2009 y por ende el desconocimiento del Sindicato Mexicano de Electricistas es de larga histórica tradición combativa. De un lado, así también el desempleo de 45,000 trabajadores. La declaratoria de quiebra de la empresa mexicana de aviación en fecha 4 de 2014
con ello la desocupación de más de 10.000 trabajadores. Y en fechas más recientes, la persecución contra el Sindicato Nacional de Trabajadores Metalúrgicos y sus dirigentes, así como la declaratoria de unidad y de la existencia de varios sindicatos. Pero además, también tenemos aquí en la localidad casos muy recientes, como la persecución a los trabajadores docentes, a quienes congelaron sus cuentas bancarias simplemente porque, obviamente, las dirigencias de estos centros educativos no comparten la política gubernamental. En esencia, lo que se trata en las últimas propuestas, particularmente de Peña Nieto, primero fue obviamente la de Calderón, en donde se reduce la posibilidad de la permanencia del empleo con contratos temporales de 3 meses, con contratos que al final de cuentas no dan ninguna estabilidad en el empleo y consecuentemente hacen nula la posibilidad de una seguridad social en caso de vejez. Pero además también la aparición de lo que ya era una ilegalidad, una inmoralidad, las famosas empresas fantasmas que llamaban terceristas y que hoy se les conoce con el término anglosajón de outsourcing, que son empresas que contratan personas incapaces, sin patrimonio, sin responsabilidad, pero van a servir a las empresas grandes, que son las que se sirven de los trabajadores y no adquieren ninguna responsabilidad legal de ninguna naturaleza en el caso de las indemnizaciones y de la seguridad de los trabajadores que laboran para ellos. Entonces, Peña Nieto dice, envió una iniciativa que lesiona severamente a la actual legislación laboral en relación a la naturaleza, composición y atribuciones de las autoridades de la materia. Los derechos laborales de los trabajadores son fundamentalmente cercenando y conculcando el carácter social protector de las relaciones laborales, que eran entre desiguales, que son entre desiguales, y les da el mismo carácter a los patronos y a los trabajadores. Como decía Alicia Ruiz, desnaturalizando el derecho social y dándole el carácter eminentemente privado a las relaciones laborales. Y la relación laboral no es civil, ni es mercantil, ni es agraria, ni es tampoco de ámbito estrictamente familiar. Es eminentemente social. Y con dicha iniciativa, pues obviamente se denaturaliza la constitución política, pulverizando su contenido social, olvidando a sus defensores, traidores del pueblo de México, y en especial a la clase trabajadora, que el embate en contra de la legislación laboral y el sindicalismo no se agota en lo jurídico, sino que es una clara agresión política a los intereses de los trabajadores, sus familias, a la propia economía, y que trasciende los confines de lo individual y denota una clara política de autoritarismo que pavimenta la vía para otras destrucciones sociales. Como bien afirma la licenciada María Estela Ríos González, expresidenta de la NAD, dice: con dicho planteamiento se pone al descubierto que estamos en la zona de influencia de los y que eso ha provocado una mengua en la respetabilidad del Estado de Derecho Humano. Pero también tenemos lamentablemente en este escenario un sindicalismo interlocutor inexistente, un empresariado nacional ciego y debilitado, que ha dejado de ser prioridad estatal, un capitalismo en crisis, una clase obrera nacional e internacional sometida ideológica y políticamente. Estas son las circunstancias que hacen posible que ahora se pretenda modificar sustancialmente el modelo constitucional de 1927 en cuanto a las relaciones laborales. Para esto, aquí hay que considerar una clara definición que hacía desde los años, a la primera década del siglo pasado, el histórico y legendario maestro Mario Lavrova Comenici, para reconocer que las juntas de conciliación y arbitraje son el organismo político jurídico que trata de equilibrar las relaciones y conflictos laborales entre el poderoso empresario y el debilitado trabajador. El constituyente de 1917 reconoció que el sistema económico construido sobre la propiedad privada ha dividido a los hombres en dos clases sociales, el trabajo y el capital, entre las que mede el abismo que hay entre los desposeídos y los poseedores de la riqueza, y que la realidad de las clases sociales se revela sobre todo en la integración de las juntas, pues los representantes del trabajo y del capital quebraban la idea de que era siempre el ciudadano, cuando realmente su posición era, el trabajador era más que todo un fenómeno económico.
De ahí que la formación tripartita de las juntas de conciliación y arbitraje haya un reconocimiento expreso de la existencia de clases sociales, de intereses en conflicto entre el capital y el trabajo, y del papel del Estado como mediador de estos conflictos a través de su necesidad. No de un conflicto privado entre individuales, sino, por supuesto, era en igualdad de condiciones legales, sino un conflicto, como debe ser visto, entre desiguales. Aunado a esta descalificación de la persecución de los sindicatos, hay una total desinformación de los trabajadores, no solo del escenario político, sino de sus derechos laborales, de sus contratos colectivos, de sus propios estatutos, y una ausencia de democracia sindical, con un gangsterismo impregnado en la inmensa mayoría de los sindicatos, además de una desvinculación de las distintas organizaciones sindicales y una lamentable falta de compatibilidad de las centrales obreras, totalmente desvinculadas de los movimientos sociales, y una desideologización que incluso llega a los partidos políticos. No solamente los académicos, los activistas, sino los propios periodistas, que por fortuna en México existen y que norman opinión. Uno de ellos es Carlos Fernández Vega, editorialista de la Jornada, cuando actualiza, justamente para poner en evidencia la cercanía entre el gobierno, los empresarios, entre el gobierno y el Consejo Coordinador Empresarial. La cabeza visible del empresariado popular, Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, reclama que sin gobiernos cercanos, el sector que representa patronal, estaremos dando un salto atrás a la modernidad y regresaríamos a escenarios que ya superamos. Tal cercanía, dice, porque solo con empleo se combate la pobreza. Irónicamente. Y dice, bien, pero quién sabe que Castañón, no obstante reclamar esto, reconoce implícitamente que han sido 5 administraciones públicas, Fox, Calderón, Peña Nieto, que en los varones empresariales han tenido cercanía con el gobierno y no ha habido incremento en los salarios y en las condiciones de las prestaciones. Ha habido un retroceso. Entonces, lo que la clase obrera, lo que la clase empresarial presenta a través de esta petición de cercanía es algo equivalente al apartheid, que ha aumentado fortunas del sueldo para unos cuantos, al grado tal que les corresponde a 16 hombres de negocios mexicanos estar en las listas de Forbes y que representa el 12% del Producto Interno Bruto, aunque la mitad de esa proporción aparezca solo a nombre del empresario Carlos Slim. Y así ahora la mayoría de los empleos generados son estimulados de pobreza y de paso el crecimiento de estas. El resultado de la decisión entre los patrones y el gobierno es que, después de la crisis de los años 80 y a pesar de la apertura y liberación económica e industrial incrementada en México, solo se alcanza a producir un incremento anual del PIB del 2.5%, la mitad de lo que se requiere para crear condiciones de bienestar que permiten mantener la estabilidad social de un país de 123 millones. La lucha, sin embargo, de los sindicatos en contra de la ley y de las reformas no está agotada. Y si bien es un esfuerzo colectivo, necesario, obligado, no todo el mundo atiende su condición de compromiso económico. Pero, a excepción de otros, la CENTE, la Coordinadora Nacional de Educación, el inmenso momento, y por supuesto el Sindicato Nacional de Metalúrgicos, hacen lo suyo a su alcance. Recientemente se acaba de celebrar la 40 Convención Nacional del Sindicato Minero del 3 al 6 de mayo de este año. Y entre otros logros destacan la necesaria oposición a las reformas tanto de Peña Nieto como las que puedan provenir después de las centrales obreras oficialistas. Hoy la COM y el CTM han dejado de ser oficialistas o charros, ahora son sindicatos patronales, van a la moda neoliberal. Por eso firman los contratos colectivos patronales y se someten a los pastores. Pero además ellos concluyen que los sindicatos deben estar interrelacionados con otros sindicatos de otros países. Así como la economía en México es producto del neoliberalismo y la globalización,
También, así como los patrones tratan de globalizar sus ganancias, los sindicatos tienen la obligación de globalizar sus reclamos, sus exigencias, y por eso señala que los sindicatos internacionales están en contra de la reforma laboral por ser contrarios a los convenios de la Organización Internacional del Trabajo. La mejora sustancial de los salarios en México y la mejora del empleo libre y estable, así como el combate legal a los contratistas. Se pronuncia por un sindicalismo libre, independiente e internacional, que México logre el cambio de gobierno democrático que merece. Pero ante este escenario confrontado, ¿qué hacer? Hay que reconocer que las fuerzas progresistas en México hemos ido gradualmente perdiendo la lucha. Entonces, las fuerzas democráticas en contra de los embates del liberalismo en todas las grandes manifestaciones, es necesario que se organice de tal manera que hagamos un esfuerzo unitario. Lo anterior explica por qué en México no hemos podido entender a cabalidad que los embates en contra de los trabajadores, de los sindicatos, de las leyes laborales, de los campesinos, de los actores de crédito, etc., no son ambos aislados, sino que obedecen a todo un proyecto de cooperación del país, de sometimiento y sostenimiento a favor de los intereses de las empresas de gran capital y las transnacionales. Y que en esencia, solo visualizando como una lucha antisistémica en la que todos los segmentos sociales participen, podemos enfrentar a una reivindicación de las demandas laborales. Pero que las reformas anteriores, la llamada reforma educativa y la reforma energética, son instrumentos para fortalecer el neoliberalismo de este país. Por ello es importante, urgente, hacer conciencia de que hay que enfrentar dichas reformas con una incesante oposición antisistémica, no en contra de la ley solamente, no en contra del gobierno solamente, no en contra del dirigente. Entender que esas acciones son parte de un todo al que hay que combatir. Y para ello es un imperativo también para los sindicatos, los activistas, los académicos, los periodistas, los defensores de derechos humanos y de la persona en general, defender que estas acciones son regresivas, son retrógradas, y solo con una alianza internacional podemos fortalecerlas. Pero por eso es necesario también recurrir, desde el punto de vista jurídico y procedimental, a las cortes internacionales y específicamente, no tanto la OIT, sino la Corte Interamericana. Y un concepto innegable: los sindicatos en México surgen y se fortalecen cuando estimulan y aplican la lucha de clases sociales. Concepto básico. Es necesario reivindicar el concepto de lucha de clases sociales para que los sindicatos puedan cumplir con su papel histórico, pero no solamente para eso, sino para abolir las leyes que afectan sus intereses. La reforma laboral en México es sin duda favorecedora para los patrones y las empresas, pero no para los trabajadores. No estaremos en contra de ninguna lucha que sea encaminada a desmantelar la Ley Federal de Trabajo Formal. Pero esa obligación de reformar la ley no solamente debe ser de los trabajadores. A nosotros, a los ciudadanos en general, la suerte de los trabajadores nos interesa. La suerte de la economía del país, que está en manos de los trabajadores, no solo los patrones, nos debe interesar a todos. Por eso la alianza con los patrones, con los trabajadores y con los sindicatos es una obligación de todo ciudadano libre e independiente de este país. Excelente recorrido histórico, tus propuestas. Creo que ya empezamos un poco lo que podría ser la polémica a la hora de las preguntas. Enseguida vamos a tener la participación de Napoleón Gómez Urrutia, presidente y secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana. Él es economista egresado con mención honorífica por la UNAM y realizó estudios de doctorado en Oxford. Habla 3 idiomas y uno de sus libros, El colapso de la dignidad, fue reconocido y distinguido por el New York Times como un bestseller. Además, es columnista del periódico La Jornada desde hace más de 5 años. Fue también director general de la Casa de la Moneda de México durante 12 años y nombrado presidente internacional de la Conferencia de Directores de Casas de Moneda por 2 años. Ha cumplido con su amplia y robusta base de trabajadores al mejorar consistentemente sus ingresos con promedios anuales del 12.5% en los últimos 12 años, que representan más del doble del promedio nacional.
ha recibido reconocimientos internacionales de derechos humanos por defender las causas de los trabajadores mineros mexicanos y del mundo entero, y por su liderazgo en países como Estados Unidos, Canadá, Noruega, Suecia e Inglaterra. También ha recibido el premio Arthur Benson, galardón más importante del sector laboral a nivel mundial, el premio Mini Kirtland de la AFL-CIO, defensor de los trabajadores del mundo con participaciones internacionales, único mexicano miembro del Comité Ejecutivo Internacional y copresidente de América Latina de Industrial Gold, la organización de trabajadores más grande del mundo, con más de 50 millones de miembros en 140 países. Único miembro mexicano de la organización Workers United, integrada en países como Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Irlanda, Escocia y México. Bueno, enseguida, gracias a los avances tecnológicos, redes internet, redes sociales, vamos a darle la palabra a Napoleón López Urrutia. Quiero agradecer primero la invitación a participar en esta conferencia, en este tema tan importante y fundamental para la vida actual de México y del mundo entero sobre la reforma laboral. Quiero darles un punto de vista, aunque soy economista y no abogado, soy economista egresado de la UNAM, por máster de la Universidad Autónoma de Nuevo León, donde estudié la preparatoria, precisamente la prepa 1 ahí en el Colegio Civil, y bueno, pues me da mucho gusto regresar aquí a mi casa. Muchas gracias. Y soy tigre de corazón, eso también lo digo abiertamente. Quiero decirles, mi punto de vista es realmente sobre aprendido, utilizado, aplicado en la vida y en la vida sindical y en la política sindical que vivimos en México. Y quisiera partir mi intervención con algunos comentarios generales y algunas premisas básicas que a lo mejor no están dentro del marco de la teoría, pero sí de la práctica y de lo que diariamente vivimos los trabajadores y los sindicatos en México y desde luego en muchas otras partes del mundo. En primer lugar, parto de la base de que los sindicatos, los líderes sindicales y los trabajadores hoy están bajo un constante ataque en todo el mundo. Las fuerzas más conservadoras, los gobiernos conservadores, los políticos de derecha, los grupos empresariales y las complicidades que se han creado han diseñado una política y una estrategia para atacar a los sindicatos, para desacreditarlos, para buscar que la criminalización de la lucha sindical y desde luego para buscar siempre culpables los trabajadores de todos los males de la sociedad. Y yo quiero decirles que esto contrasta realmente con lo que vemos y lo que se interpreta y lo que está garantizado en la Constitución Política de México, en la Ley Federal del Trabajo y en muchas otras leyes secundarias. Entonces quiero partir de algunas premisas, decir, en primer lugar, en México existe y ha existido, por lo menos durante los últimos 30 años, una política laboral equivocada, totalmente errónea, una política que ha creado un gran retroceso, una gran desigualdad, una gran explotación y mucha pobreza en el país, al grado de que más de la mitad de la población vive en pobreza en México y casi una cuarta parte de la pobreza extrema. Hay toda una serie de mecanismos que han utilizado y se ha apoyado la reforma laboral para operar de esta manera y permitir esta explotación y esta marginación de los trabajadores. Y hay dos fundamentales que tienen que ver con un sistema que adoptaron a partir de las privatizaciones de hace 30 años, después que se iniciaron precisamente con la quiebra que mencionaba nuestro moderador al principio de Fundidora de Fierro de Acero de Monterrey, que fue un proceso para iniciar precisamente la privatización de muchas otras empresas, de los bancos y de las más de 1.100 empresas que pertenecían al Estado mexicano, al pueblo de México. Y lo que diseñaron fue una política, le hemos llamado un modelo neoliberal, de reducir la fuerza y la presencia de los sindicatos, compactar los derechos de los trabajadores y utilizar mecanismos, dos en particular. Uno de ellos diseñaron un sistema que le llaman contratos de protección. No son contratos de protección laboral para los
entre líderes, pseudolíderes y empresarios. Y es una corrupción generalizada que se ha dado y que ha crecido a tal grado que hoy el 90% de los centros de trabajo de todo tipo de industrias del país tienen contratos de protección. Contratos hechos, como decía, a espaldas de los trabajadores, sin que tenga una garantía de una defensa de los derechos de los trabajadores, ni una protección adecuada en esas cosas. ¿Y quiénes son los dueños de estos contratos de protección por el lado sindical? La CTM y la CROC, que tienen casi igual el 90% de los contratos de protección. Muchos son negocios privados que se han hecho entre líderes, y lo comentaré en un momento y les daré 2 o 3 ejemplos un poquito más adelante. Pero quiero decir que este es un sistema que han utilizado los contratos de protección. Por eso hoy también los salarios de México son de los más bajos de toda América Latina. Cuando hace 30 años México era el líder de los salarios en América Latina, estaba hace 10 años 3 veces por encima de los salarios de China, por ejemplo, y hoy 10 años después estamos 2 veces por debajo de los salarios de China. Los salarios mexicanos se han estancado, en términos reales han retrocedido en su poder adquisitivo. Y la economía ha avanzado en favor de las empresas extranjeras que llegan a beneficiarse y instalarse en México para pagar salarios verdaderamente de miseria, en condiciones inadecuadas, en condiciones de trabajo pésimas, en los que se incrementa la pauperización, la precarización de las condiciones de trabajo, y desde luego la tercerización es el otro elemento, el del outsourcing, a contribuir a fortalecer este esquema de explotación de la política laboral mexicana. Los outsourcing, como ustedes saben, son compañías contratistas que se utilizan sin contratos colectivos de trabajo en la mayoría de los casos, sin sindicatos, son arreglos también igual entre empresas y organizaciones que los crean, y que han crecido muchísimo en sus últimos 10 o 15 años por lo menos. Entonces estos 2 mecanismos, los contratos de protección patronal y el crecimiento de las outsourcing, es lo que ha facilitado la explotación laboral en México. Ahora bien, ¿qué ha hecho el gobierno mexicano o los gobiernos mexicanos? Los gobiernos mexicanos han permitido y facilitado esta situación y estas condiciones a través de las juntas federales de conciliación y de las juntas locales de conciliación, que verdaderamente la mayoría son grandes nichos de corrupción, en donde la presencia, la fuerza, la intimidación de las empresas, la complicidad con las autoridades laborales de estas áreas permiten estos abusos y esta explotación. Y cuando un trabajador quiere defender sus derechos, una vez que la empresa actúe en contra de ellos, o porque los despiden justificadamente, o porque no les interesa políticamente y los desplaza para que no vayan a formar ruido y querer formar un sindicato independiente o democrático, pues el trabajador no tiene más que la alternativa de irse a un amparo o una demanda laboral que cuesta muchísimo, que toma muchísimo tiempo y que por supuesto no pueden sostener. Entonces las empresas se mantienen con esa fuerza que les permite esta explotación laboral indiscriminada, y eso es diario en México, en cualquier junta local o cualquier junta federal. Ahora bien, ya ha sucedido que para contribuir a fomentar y consolidar este modelo de explotación laboral, primero se había tratado de evitar, con las reformas a la Constitución y a la Ley Federal del Trabajo en febrero de 2017, de que hubiera una serie de cambios que permitieran efectivamente luchar por los derechos fundamentales de los trabajadores. Se estableció en febrero de 2017 en la reforma constitucional que las juntas locales y federales de conciliación desaparecieran y que se crearan jueces de lo laboral para que fuera la justicia laboral la que realmente resolviera los casos y hubiera mayor autonomía a través del Poder Judicial para resolver a través de la conciliación o de los conflictos obrero-patronales los problemas que se presentaron. Igualmente se hicieron reformas para proteger la contratación colectiva, los derechos de los trabajadores para negociar colectivamente, para defender la libertad sindical, es decir, el derecho de los trabajadores a pertenecer al sindicato que les corresponda, que quieran ellos, que escojan a los líderes, elegir a los líderes que ellos decidan, porque ese es un derecho universal de los trabajadores. El derecho a sindicalizarse es un derecho universal de los trabajadores.
aquí y en China. Es un derecho garantizado por la Organización Internacional del Trabajo, por el convenio 87 que tienen la mayoría de los países firmados con la OIT. México lo firmó hace más de 60 años, lo tiene ratificado año con año, pero en la práctica no se respeta. Entonces, el derecho a la libertad de asociación, garantizado el convenio 87, en la práctica no se respeta en México. El derecho a la contratación colectiva tampoco, porque lo han sustituido por este mecanismo de los contratos de protección patronal y de outsourcing para hacer arreglos privados y negocios por debajo de la mesa entre algunos pseudo líderes de empresarios, con el anual y el aval de las autoridades laborales. Tampoco, por supuesto, el derecho a la huelga. Es el último recurso que le queda a un trabajador cuando no se respetan sus derechos fundamentales, cuando no le cumplen las empresas lo que está pactado en un contrato colectivo, y es a lo que recurren, pero eso también está condicionado de tal forma que es imposible ejercer el derecho a la huelga. Y por eso en México, en este gobierno en particular, en los dos anteriores gobiernos panistas, ni se diga, comenzó con Felipe Calderón, al final de Vicente Fox y Felipe Calderón, pero en este gobierno han insistido, si ustedes se dan cuenta claramente, que en México no existen las huelgas, que no se estallan las huelgas. ¿Y cuál es la razón que buscan? Cada vez que un sindicato emplaza a huelga por la revisión de su contrato colectivo, por las violaciones del contrato colectivo que quieren resolver, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, las juntas locales, en contubernio con las empresas, declaran inexistente la demanda de estallamiento de huelga, o la declaran ilegal la huelga o inexistente. Entonces dicen, no existen las huelgas, y cuando un sindicato se atreve a estallarlas, entonces lo llaman un paro técnico o un paro ilegal de actividades, pero no lo quieren reconocer, como si eso fuera un gran mérito. En el mundo el derecho a la huelga, el derecho a la contratación colectiva y el derecho a la libertad sindical o de decía son derechos universales. En México no se han respetado para facilitar, ¿cuál ha sido la excusa de fondo? Promover la inversión nacional y extranjera sobre la explotación de la mano de obra, por supuesto, y atraer la inversión y crear empleos. Claro que nunca hablan de qué calidad de empleos. Si uno va a una empresa maquiladora en el norte del país, donde millones de trabajadores mexicanos y trabajadoras, muchas mujeres prestan sus servicios, resulta que reciben salarios de 105 pesos diarios. Los 105 pesos diarios, los líderes sindicales, no hay sindicatos de hecho, en las maquiladoras, en la mayoría de ellos, hay contratos de protección. Ahora bien, ¿qué se trató de hacer recientemente? Cuando se aprobaron las reformas para garantizar estos derechos fundamentales de los trabajadores en febrero del 2017, esas reformas a la Constitución y a la Ley Federal de Trabajo era para darle protección y seguridad al trabajador y establecer una base de más respeto y de fomentar el bienestar de los trabajadores y de fomentar los mejores salarios y prestaciones para ellos, y con esto el poder adquisitivo, la demanda y el consumo. Por eso decía al principio que esta es una política laboral equivocada que va al fracaso, y la inconformidad en el país es tan grande que por eso también la situación política, la cual creo que no vamos a tocar hoy, es como se está dando de esta manera. Ya llegó un punto, un límite en el que ya los trabajadores y la gente que se siente marginada ya no resiste más la explotación que se está generando en el país. Entonces, trataron de esta reforma, se dio un plazo de un año, en febrero del 2017 al febrero del 2018, para que se aprobara en todos los congresos de los estados, más de 2 de las terceras partes, y pudiera entonces ya validarse esta reforma constitucional. Pero ¿qué sucedió? Que de repente 2 senadores del PRI, uno de la CTM y otro de la CRO, decidieron presentar un proyecto de reforma laboral, como le llaman, yo diría de contrarreforma laboral, que precisamente venía a anular todas estas modificaciones que se establecieron en la reforma de febrero del 2017 y permitir precisamente todos estos abusos y explotación, dificultar tal la contratación colectiva que prácticamente es muy difícil llegar incluso a un momento de estallamiento de huelga porque no hay forma de aprobar. No poder constituir un sindicato nuevo o cambiarse de sindicatos a uno más libre, democrático, independiente, si así lo vieran los trabajadores, porque los requisitos
requisitos para hacerlo son de tal forma que no se pueden cumplir. Crean un instituto para el registro de los sindicatos, un Centro Nacional de Conciliación y Registro Laboral, para seguir manteniendo a través de un sistema tripartito, gobierno, empresarios y trabajadores, un sistema de control precisamente de los registros de los sindicatos, de los registros de todos los movimientos que se hagan. Y quisieron hacerlo de manera federal, como si fuera el Instituto Mexicano del Seguro Social o el Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores, de manera tripartita, en donde todos los derechos y las facultades las tienen los empresarios y el gobierno, y el trabajador y los sindicatos están desprotegidos. De tal forma que complicaban mucho más porque no ha sido aprobada esta contrarreforma laboral. Y la verdad es que venían a deteriorar más la vida de los trabajadores, a debilitar más a los sindicatos y por supuesto a cederle todo a las empresas para que pudieran mantener esta política de explotación laboral que ha prevalecido en México por lo menos durante estos últimos 30 años y que se ha acelerado cada sexenio más y más en México. Afortunadamente fue frenada, fue detenida, está ahorita pospuesta por el Senado de la República para que la próxima Cámara de Senadores lo discuta a partir del mes de septiembre. Claro que se ha discutido que se puede haber un periodo extraordinario donde se lleve la discusión. Ojalá que no suceda, porque será un retroceso más grave todavía que va a polarizar más la situación social y laboral del país. Esperemos que esto no, y que ya con un criterio limpio y claro de qué es lo que más le conviene a México, a las propias empresas, al momento de la inversión, verdaderamente sea una política laboral de respeto recíproco entre los derechos y las obligaciones entre empresas y sindicatos. Entonces, esta reforma está detenida, esperemos que no se presente más en un periodo extraordinario, que se posponga y se discuta ya dentro del nuevo periodo de sesiones de la Cámara de Senadores a partir del mes de septiembre. Hay muchas cosas que podría apuntar en esto, pero la realidad es que México está en una situación muy complicada, los sindicatos y los trabajadores también. Se han utilizado casos verdaderamente de escándalo para querer lastimar y desacreditar a los sindicatos, pero ahorita lo me decían en la presentación y lo podemos confirmar en el caso del sindicato que yo represento, el Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y similares de la República Mexicana. Durante los 12 últimos años hemos obtenido año tras año incrementos salariales entre 12 y 17% anual entre salario y prestaciones, 2 o 3 veces por encima del resto de los sindicatos. Sabemos que las empresas lo pueden pagar. Lo hemos hecho en la gran mayoría de los casos en base a la conciliación, en base al convencimiento y a las estrategias. Por supuesto que ha habido en algunos casos de una cerrazón total, estallamientos de huelga, de esas huelgas que no reconoce la Secretaría de Trabajo, pero han sido efectivas. El año pasado hubo 4 por ahí en el estado de Durango, en las locales de Michoacán, en Zacatecas. Pero bueno, son de esas cosas que el gobierno quiere tapar el sol con un dedo, que no existen las huelgas, como si fuera un gran mérito. La verdad es una vergüenza. En una situación, es una vergüenza que no existan las huelgas desde el punto de vista oficial del gobierno, que no sean reconocidas, que las declaren inexistentes o ilegales, para querer ofrecer y garantizar a inversionistas que hay una paz laboral en México que verdaderamente es una mentira total. Primero, sí existen las huelgas y hay casos muy concretos y contados. Segundo, no es la forma de atraer la inversión extranjera, es fomentar, como decía, la desigualdad y la explotación. Entonces esto tiene que cambiar. Yo prácticamente no quisiera extenderme más para dar tiempo a las preguntas y respuestas, se ha alargado un poco esta sesión. Yo quisiera hacer algunas conclusiones antes de terminar, si me lo permiten. Uno, para mí ese proyecto de contrarreforma laboral que presentaron 2 senadores del PRI, Tereso Medina de la CTM, que es el líder estatal en Coahuila, e Isaías González Cuevas, el líder nacional de la CRO, es un total retroceso. Es una, como lo dijo el líder nacional de la CTM, desconociendo a sus líderes locales,
no salgan a la calle porque no van a tener cara para la vergüenza de las cosas que les vamos a decir. Eso lo dijo Carlos Aceves del Oro, líder nacional de la CTM, cuando finalmente se dieron cuenta de lo que llevaba este proyecto de contrarreforma laboral. Ese proyecto que presentaron estos dos senadores no fue elaborado por ellos, fue elaborado por los abogados empresariales, los abogados del Consejo Coordinador Empresarial, los abogados de las cámaras empresariales, la Coparmex y la Concanaco, de los más reaccionarios y conservadores del país, sin tener en cuenta la menor sensibilidad social de las necesidades de los trabajadores y el pueblo de México. Lo hicieron porque querían aprovechar la terminación del sexenio y que lo presentaran, y se prestaron a esos dos senadores del PRI para que lo presentaran ellos. No lo dejaron al PRI como partido, no lo dejaron al candidato del PRI a la presidencia de la República, porque obviamente los iba a desgastar más. Hay un rechazo total de los trabajadores de México, del pueblo en general, que ha conocido de este proyecto de contrarreforma laboral, para que verdaderamente no sea aprobado. Por otro lado, quiero decir que ese proyecto, como decía, elaborado por los abogados empresariales, no ha cuidado ni el futuro ni los derechos de los trabajadores, no les importa. Les importa quedar bien con las empresas que los contratan, les importa aumentar los márgenes de ganancias y de utilidades, no tienen ninguna solidaridad con el pueblo ni con la clase trabajadora. El proyecto, como decía, está detenido por ahora y esperemos que nunca se apruebe, porque verdaderamente requiere un análisis mucho más profundo de las implicaciones que tendría esto. Y fíjense que hay algo que verdaderamente este proyecto pone en riesgo mucho más la estabilidad y la paz social del país si llegara a aprobarse. Yo he dicho muchas veces que los sindicatos son necesarios y que no hay desarrollo de un país sin los sindicatos, que son el instrumento que facilita precisamente el respeto de la negociación contractual y colectiva para evitar precisamente las confrontaciones y que a través de la negociación pueda haber esta paz laboral que tanto se desea. Pero bueno, yo quiero, y ya para concluir, decir nada más, que este proyecto fue detenido gracias a dos factores muy importantes también, a tres factores. Una, la lucha de los sindicatos profesionales y profesionistas, académicos, universitarios, que durante muchas semanas, nos opusimos a este proyecto de reforma laboral y que fuimos claros y contundentes en los conceptos de por qué no debía aprobarse. Dos, los sindicatos internacionales a los que se hacía mención también, muy importantes, apoyaron en solidaridad esta lucha, porque sabían que un efecto de imponer una reforma laboral que totalmente terminaría con el sindicalismo en México, aceleraría las contradicciones sociales y pondría más en riesgo la paz y la estabilidad laboral del país, no podía ser aprobado porque inmediatamente se iba a querer replicar en otros países. Y por último, tercero, el otro factor que ayudó a detenerlo, y miren qué ironía, y parecería una contradicción, es el fenómeno Donald Trump. Porque Donald Trump, precisamente cuidando los intereses de Estados Unidos, comenzó a ponerle presión al gobierno mexicano para que no se aprobara esta reforma laboral y que no había tratado de libre comercio si no se aprobaba un capítulo en donde los derechos de los trabajadores estuvieran garantizados, en donde los salarios de los trabajadores se incrementaran, porque él, protegiendo los intereses de que las empresas norteamericanas no se trasladaran a México como canadienses o de otros países, trató de evitarlo, ha tratado de evitarlo presionando al gobierno mexicano para que los salarios de México se incrementen, cosa que no ha querido el gobierno ni muchas de las cámaras empresariales. Pero eso tendrá que cambiar. Entonces, por eso decía, qué ironía que un gobierno como el de Trump, conservador, antisindical, de derecha, venga a ayudar a los trabajadores mexicanos empujando y presionando al gobierno mexicano para que los salarios suban. Ahí hay una coincidencia. Yo creo que ahí algunos de los candidatos, no me quiero meter en política porque dijeron que no íbamos a hablar nada del tema laboral, aunque estamos inmersos todos los días y las consecuencias de esta reforma obviamente se van a ver en la vida laboral, en la vida política nacional y por supuesto en las elecciones del 1 de julio. Pero bueno, yo creo que esto es algo que tendrá que cambiar, porque
porque no es posible que continúe este sistema de explotación de la mano de obra mexicana y esta explotación, este sistema de explotación irracional de los recursos naturales del país. Hoy casi una tercera parte del territorio nacional está concesionado a manos privadas, nacionales y extranjeras para explotar minas, los recursos del subsuelo que son propiedad de la nación y que por supuesto no siempre terminan en proyectos de desarrollo industrial, sino a veces se convierten en desarrollos inmobiliarios, en los desarrollos turísticos, en hoteles y en otras cosas. Eso tiene que cambiar por el bien de México y por el futuro de nuestro país. Gracias, con esto concluyo y por supuesto hay muchas cosas más que decir, pero creo que lo dejamos para si hay preguntas sobre estos temas. Bueno, yo quisiera iniciar, porque me quedaron algunas dudas y creo que siempre este es un tema desde luego clave. Hemos abandonado el abordaje del asunto laboral por otros temas. Y ha sido también manifiesto que, como mencionaban aquí los ponentes, lo laboral, la participación, si la participación política ha dejado mucho que desear en México, salvo los meses más recientes, estamos inmersos en una campaña presidencial bastante interesante, pero digamos que la conformación de una vida, ya no digamos democrática en los sindicatos, sino así como se mencionaba, ya ni siquiera son aquellos sindicatos que tenían una vitalidad, a los que se les llamaba sindicatos rojos. Pues si la CTM tiene y la COP acaparado el 90% de los contratos, pues entonces ya no son rojos, ya más bien son sindicatos blancos. Entonces parecería que la vitalidad anterior de la vida sindical ha quedado reducida a la mínima expresión. La pregunta que yo haría en concreto sería a todos, quien quiere tomar la palabra, es si sobre la base, desde dónde tendría que surgir el resorte de participación y de reanimación de la vida sindical. ¿Desde dentro de los propios sindicatos o desde la clase trabajadora creando un modelo parecido al de los sindicatos? O como se quiso hacer en otras épocas por una decisión gubernamental o una decisión obviamente en un contexto determinado como sería el periodo cardenista, donde la CTM a la que se quería reivindicar pues le dio un contexto y una cobertura específica para que ahí esta relación entre los trabajadores y el propio gobierno pudiera florecer. Me gustaría, si tienen algún comentario al respecto, me gustaría si hay alguna otra pregunta para que los ponentes también pudieran tener margen de contestar simultáneamente 3 preguntas si fuera el caso. Y si no, bueno, mientras calentamos el ambiente, no sé si alguien quiere iniciar. Levante la mano. Ernesto, y luego Napoleón. Bueno, esa pregunta yo creo que no tiene una respuesta unívoca. Hay muchas posibilidades de que esto resurja, que bastaría ver Allende Fronteras y ver, por ejemplo, en España cómo las problemáticas son parecidas, pero las pretensiones del movimiento obrero español son muy diferentes. Los problemas son más puntuales y yo creo que es conciencia, es cultura y no es una sola respuesta. El Estado se beneficia. Hay una obra recientemente publicada de una mujer investigadora checa, Spanik, que publicó recién una biografía de Lombardo Toledano de unas 400, 500 páginas. Un hombre muy polémico, pero que en su devenir nos ilustra el quehacer del sindicalismo en México y cuál sería esa posibilidad de estar a un lado, frente o contra el Estado. Yo creo que es una cuestión de colaboración, es un factor de producción, el fenómeno del trabajo no es solamente económico, sino un factor social que sirve para distribuir la riqueza y por ende conseguir desarrollo. A mí me agrada mucho que abordemos el tema porque reivindicamos
al sindicalismo y por supuesto al trabajo público. Los que hemos estado históricamente vinculados a estas organizaciones estamos obligados a mantener la lucha en torno a su reivindicación. Pero lo que sí me queda claro es que nosotros no podemos ni debemos buscar alguna otra figura semejante al sindicato. El sindicato como tal es un instrumento insustituible. Mientras haya empresas, deberá y exigirá haber sindicatos. Son intereses contrapuestos, son intereses obviamente contradictorios, pero al final de cuentas los dos son la cara de la misma moneda. Mientras haya un trabajador, hay un trabajo. Mientras haya un patrón, tendrá que haber un salario y un trabajo. Mientras haya un sindicato, habrá un instrumento de defensa a la fuerza económica y política de los empresarios. Porque el asunto está que en una sociedad clasista como la nuestra, la burguesía, los empresarios, son sin duda aliados del gobierno en turno y han sido evidentemente aliados del PRI durante muchos años, pero también lo fueron del PAN, porque al PAN y al PRI les convenía utilizar esa tranquilidad social que deseaban. La paz equilibral que ahora se advierte, porque se dice que es un triunfo el que haya cero huelgas, ¿no? Y el cero huelgas no implica que haya un absoluto y total cumplimiento de las prestaciones, no. Refleja descarada y grotescamente el ambiente de represión que el gobierno, a través de las centrales oficialistas, a través de los medios de comunicación que satanizan toda inconformidad, y sobre todo los sectores empresariales más recalcitrantemente conservadores, ofrecen todo tipo de recursos para diezmar, para la corrupción o para la extinción de los trabajadores. Pero el asunto está que si el sindicalismo mexicano floreciente, vigoroso, productivo, enhiesto en su momento, logró buenas prestaciones, era porque había una condición de una burguesía que iba fortaleciéndose gradualmente. Pero hoy que la burguesía de antaño son los Venezuelas de las empresas transnacionales, donde las grandes empresas emblemáticas de Monterrey, como la cervecería, etcétera, que tiene ahora el 8 o el 7 o el 10% de la empresa Heineken, que con ese 8 o 10% ganan lo doble o lo triple de lo que ganaban con el 100%. Obviamente sí tienen mayores utilidades, pero no están en la toma de decisiones políticas. Y en ese sentido las empresas transnacionales europeas ni conocen ni se interesa ver quién es el trabajador de carne y hueso. Para ellos son simples números. Entonces la lucha es obviamente, como dice Luis, no hay una sola respuesta. Aquí corresponde en principio la acción más contundente para recuperar la importancia, la vigencia, la respetabilidad de los sindicatos, obviamente los trabajadores. Pero no con los actuales dirigentes, porque estos están entregados obviamente a los patrones del gobierno. Tiene que haber una clase social emergente. Y no es que no la haya, el asunto es que hay represión institucional. Mientras el gobierno no abra los canales y las disposiciones de apertura, habrá esa persecución y ese gangsterismo del que han utilizado los sindicatos hasta los dirigentes hasta esta fecha. Pero el problema está en que la vida de los sindicatos, como la vida de la cultura, como la vida del deporte, como la vida de la infraestructura o del desarrollo urbano, nos debe interesar e interesa a toda la sociedad. Las personas que no están en la clase obrera no están ajenas y deben estar ausentes de la suerte de los sindicatos. Es una lucha plurisectorial de aquellos que están dependiendo económicamente. Pero además, aquí lo apuntábamos, la lucha no solamente debe ser producto de opiniones de los académicos, de los activistas, de otro tipo de organizaciones, y que la lucha no se agote en lo nacional. Así como hay intereses, acuerdos, compromisos transnacionales, así también debemos ser acuerdos y compromisos con otros sindicatos de otras latitudes que también pueden ayudar en el ánimo de crear conciencia. El objetivo aquí es utilizar los recursos de nuestro alcance para recuperar la conciencia de que los sindicatos deben seguir siendo el motor importante de la economía de este país. Adelante, Napoleón. Sí, yo quisiera ser muy preciso en la respuesta a la pregunta que formulaba nuestro moderador. Yo creo que hay 4 elementos fundamentales. ¿Dónde comenzamos a cambiar y cómo comenzamos a cambiar esta situación? Y yo creo que son 4 elementos fundamentales para eso.
Uno, desde luego, los sindicatos tienen que cambiar, tienen que modernizarse, tienen que prepararse, tienen que profesionalizarse, tienen que actuar con mayor visión, y los dirigentes también, y con mayor sensibilidad hacia las necesidades de sus trabajadores, hacia las necesidades de las empresas y del sector industrial, para de la manera más conciliada posible, negociada posible, podamos impulsar una etapa de crecimiento económico. Dos, los trabajadores mismos tienen que cambiar, tienen que cada vez conocer más de lo que está sucediendo, ejercer sus derechos, luchar por ellos, perder el miedo a las amenazas, a los chantajes, a las presiones, y prepararse y actuar con más libertad, presionando internamente también hacia sus líderes. Creo que los trabajadores también. Tercero, yo diría, el gobierno mismo tiene que cambiar el marco legal para que realmente y verdaderamente se respeten los derechos fundamentales de los trabajadores. Como decíamos, el derecho a la libertad de asociación, el derecho a la contratación colectiva, el derecho a la huelga, en fin, que haya esa libertad, y tiene que haber el marco legal. Una contrarreforma como esa que querían aprobar al vapor no puede dar eso, es todo lo contrario. Entonces, el gobierno tiene que crear un foro adecuado entre dirigentes sindicales, empresarios, profesionistas, académicos, para discutir verdaderamente cuál sería el mejor modelo de política laboral. Y cuatro, los propios empresarios. Yo recuerdo en la época de Vicente Fox, ustedes recordarán a Carlos María Abascal Carranza, que era el secretario de Trabajo y Previsión Social, y después del último año secretario de Gobernación con Vicente Fox. Y Carlos María Abascal hablaba mucho de la reforma laboral, y la reforma laboral, y daba a entender como que los trabajadores y los sindicatos tenían que cambiar, y lo demás no, ni empresarios de gobierno. Y yo le dije, oiga, me estoy totalmente en desacuerdo con usted, porque aquí lo que necesitamos no es una reforma laboral, es una reforma patronal. Los empresarios, los patrones tienen que cambiar también su mentalidad, tienen que dejar de ver al trabajador como un instrumento de trabajo para la explotación, para el incremento de las utilidades. Lo tienen que ver como un socio, lo tienen que ver como una persona con la que laboran y generan su riqueza, porque en la actualidad y con toda la tecnología más moderna del mundo, no hay nada que sustituya la mano de obra. La riqueza la genera la mano de obra, hay que revalorar el trabajo humano. Y eso es lo que tienen que hacer los empresarios, y ya dejen de ver al trabajador y a los sindicatos como sus enemigos, que los vean como sus socios, sus colaboradores. Esa mentalidad tiene que cambiar de los empresarios. Y miren, termino dando un ejemplo. En los países escandinavos, que yo he estado trabajando y propiciando mucho el estudio y la experiencia, lo que es Dinamarca, Suecia, Finlandia, Noruega, Islandia, la verdad son los países con la tasa de sindicalización más alta del mundo, entre el 85 y el 90% y hasta más, de todos los trabajadores y trabajadoras que hay en el país están sindicalizados. ¿Qué estos países que han logrado? Son países que tienen una eficiencia productiva del propio gobierno y las actividades estatales de primera. Son países que han logrado los mayores niveles de desarrollo económico, con mayor justicia social, los países que han propiciado precisamente la educación, los servicios médicos, la salud gratuita. Son países que tienen impuestos elevados, pero en los que todos colaboran, y a los empresarios, lo he dicho y lo he comentado con muchos de ellos, les da gusto pagarlo, porque a su vez saben que tienen la seguridad y la protección de sus gobiernos y la estabilidad de sus economías y sus países. A su vez, con los trabajadores tienen una mucho mejor relación cuando están sindicalizados. Y lo más importante, son los países que tienen los menores índices de corrupción en el mundo. Un día se lo dije a Vicente Fox en una reunión presidente, que nos invitó a 4 líderes con nuestras esposas a Los Pinos a cenar. Y dijo, los invité nada más para platicar, a ver qué ideas tienen sobre cómo podemos ayudar a mejorar el crecimiento económico del país. Y nadie dijo nada, se quedaron callados. Y yo no acostumbro quedarme callado cuando veo algo que tengo, lo que creo que puedo aportar. Y le dije, señor presidente, yo sí tengo una propuesta. Y le mencioné el caso de los países escandinavos. Digo, la más alta eficiencia productiva, la mayor igualdad que existe en los países, los mejores servicios, la mayor productividad y eficiencia, los mejores salarios, las tasas de sindicalización más altas y los menores niveles de corrupción. ¿Por qué no estudiamos esos países para ver qué podemos hacer
aprender de ellos. No tanto para copiar modelos, los modelos no se copian, cada país tiene su historia, su estrategia, pero sí podemos aprender mucho de estrategias. ¿Por qué no nos estudiamos? Y Fox se me quedó viendo como si fuera un bicho raro. Y entonces no contestó, pero sí contestó su esposa. Y dijo la señora Marta Según, ay Napoleón, pero eso está muy lejos. Le dije, oiga, no estoy hablando de distancias geográficas con todo respeto, estoy hablando de casos y de ejemplos de éxito que verdaderamente nos darían una pauta para ver qué podemos aprender de ellos. Y ahí se acabó la conversación, pero yo creo que estos cuatro factores, trabajadores, sindicatos, gobierno y empresas, si cambiamos de mentalidad y construimos una nueva política laboral, vamos a construir una nueva sociedad. Gracias. Muchas gracias. Ha habido una época de oro en la historia del sindicalismo mexicano desde el punto de vista cultural y social. Y si no, ¿por dónde empezar? Ok, otra. Preguntas directas y esperamos que las respuestas también sean muy puntuales. Yo sé que, hola, ¿cómo está? Mucho gusto, Pablo Duarte, abogado postulante en materia laboral. Más que nada, mi pregunta va enfocada, yo sé que la reforma que viene atenta directamente contra los derechos de los trabajadores. Sin embargo, la reforma que tenemos actualmente también menoscaba y ayuda a que se dé aún más ese desequilibrio entre la balanza entre obrero y patronal. ¿Por qué lo digo? Tan sencillo como lo que acaban de comentar aquí los ponentes. En el tema sindical, lo que es CROC, CTM, que tienen secuestradas la mayoría de establecimientos de este país, que mayormente son pymes, ¿cómo poder regular? O sea, hay una propuesta, me refiero al artículo 387 de la ley, donde si una persona o una empresa pone un establecimiento y no tiene sindicato, automáticamente, como rapaces te caen y te pasan a huelga, aunque no tenga ningún trabajador afiliado a su sindicato. Hay una manera o hay una contrapropuesta de reforma que se pudiera elaborar o plantear para tratar de arreglar la situación que vivimos actualmente. Entonces se les denomina la reforma como empresas productivas del Estado. Entonces, si concesionan y venden nuestros recursos, ya no pasan a ser empresas productivas del Estado. Entonces, ¿cómo sería? Esa es la primera. La segunda, familiares de mis ancestros fueron pertenecientes a sindicatos de artesanos de México. Antes de que fuera privatizado, fuera empresa productiva del Estado. Eran muy precarias las condiciones del sindicato en cuestiones de pensiones y jubilaciones. Después de que se pasó a ser empresa productiva del Estado, las pensiones tuvieron el mayor número. La sindicalización subió un poco más. ¿Cuál es la diferencia del antiguo modelo del sindicato de la 288 de Altos de ahí de Monclova y el sindicato de la 147 de ahí mismo de Monclova? Incluso lideraba una serie de pretensiones de organización internacional de trabajadores. En cuanto a las mafias que vienen e invaden a tratar de obtener estos contratos de protección, pues no hay más que la transparencia y echar a andar el mecanismo anticorrupción para que quienes solapan estas prácticas puedan responder. ¿Y cómo se llama una empresa que fuera paraestatal y se privatiza? Pues ya es una empresa del sector privado. Yo solamente subrayaría ahí cómo también la privatización ha afectado no solo el patrimonio nacional, sino esta figura, esta institución, del derecho laboral. El derecho laboral no implica un contrato de trabajo, sino el servidor público obedece a un nombramiento, no a un contrato de trabajo. Y obviamente el servidor público pues da otro tipo de investidura que pues al mandar el conjunto de trabajadores antes burocráticos, ahora dependientes de un descentralizado al apartado A y la ley federal del trabajo, pues es pulverizar el derecho burocrático laboral. Pues innegablemente que si hablamos de una época de oro, una época más fructífera, más generosa, bondadosa, productiva para los angelitos, es el camino. No solo en el ámbito sindical, sino en el ámbito educativo y en el ámbito agrario. Porque es justamente ahí cuando se impulsa, se fortalece, se enriquece
la idea de que el derecho obrero es evidentemente social. ¿Y cómo evitar esas prácticas dañinas? Pues eso es evidentemente gangsterismo. Y ese gangsterismo se da porque las centrales obreras tienen la complacencia, la connivencia, la tolerancia, la aceptación de los gobiernos del turno, porque hay una reciprocidad de intereses. Al gobierno le interesa mantener cierta cartera electoral, o al partido, particularmente, y a los centrales obreras, evidentemente, la complacencia y compensación. No se requiere ninguna legislación, simplemente de lo que se trata es de sanear el ambiente político, de una ética política de la que estamos muy distantes, sí, pero que tal vez después de un proceso eleccionario que estamos inmersos pudiera eventualmente, no necesariamente de todo. No se requiere cambio legislativo, se requiere cambio de cultura, de cultura política y de cultura de la legalidad. Y yo confieso que desconozco la diferencia en la orientación de las secciones de las 288 y 147. Evidentemente lo cierto es que hay una fuerte presencia e influencia de los empresarios Ballines y compañía y Alcira, que son los detractores del sindicato minero, los que son sin duda los que impulsan el desconocimiento de Napoleón con su punte, y desde luego son empresarios que tratan de mantener todo aquello que fuera sindicalismo independiente, democrático y opositor a la jefatura empresarial. Muy bien, pues para cerrar, Napoleón. Sí. Trataré de ser muy concreto en las respuestas. No alcancé a escuchar del todo bien por el sonido, pero siguiendo los comentarios de los otros panelistas, creo que puedo más o menos hacer unos comentarios generales, yo creo, sobre cada una de las preguntas. Efectivamente, yo coincido, creo que la época, hay dos épocas importantes del sindicalismo en México. Bueno, la época general, pues es efectivamente el gobierno del general Lázaro Cárdenas, pero luego el origen de la CTM y de los sindicatos anteriores, con Vicente Lombardo Toledano, creo que fue un ejemplo claro de un sindicalismo más sano que se quería crear y fortalecer en México. Se desvirtuó después y en 1966 hubo un segundo intento de reagrupar a los sindicatos cuando se crea el famoso GUBO, el Bloque de Unidad Obrera, que luego se convertiría en el Congreso del Trabajo, y luego se deformó, pero el inicio y el impulso de los grandes sindicatos, con una presidencia rotativa, democrática, cada uno 6 meses duraba y se cambiaba para que todos pudieran opinar y dirigir la política sindical de México, fue muy importante y fue un esfuerzo que hubo a partir de 1966. Respecto al tema de las privatizaciones, yo diría, bueno, obviamente con las privatizaciones y esta política neoliberal que comenzó a fines de los 80s y los 90 ya de manera totalmente abierta, oscura, la verdad es que muchos de los empresarios les dieron tantas facilidades. Algunos de ellos no tenían, de los que se volvieron de la noche a la mañana multimillonarios y dueños de grandes empresas, no tenían a veces ni para pagar sus tarjetas de crédito al tercero. Pero ¿qué sucedió? Que cuando llegan comienzan a exigir condiciones, de decir es que yo para ser eficiente, porque el pretexto de las privatizaciones fue que el gobierno era ineficiente, que las empresas públicas eran ineficientes, entonces hay que ponerlas en manos privadas y el pretexto fue decir, traen excesos de personal, yo quiero reducir el personal. Ahí comenzó, por cierto. Antes había solo trabajadores sindicalizados o no sindicalizados. O sea, los eventuales eran sindicalizados, los trabajadores temporales o eventuales. Y los otros no, pero después comenzaron a contratar la tercerización y los contratos estos que se han terminado en el outsourcing que mencionábamos y en los contratos de protección. Entonces fue deformando como una condición y el argumento era que darle flexibilidad y competitividad a las empresas, ahora en manos privadas. Era una forma de reducir personal, de ir introduciendo cambios en la política laboral, ir introduciendo líderes a la medida y al gusto de los nuevos empresarios. Y bueno, finalmente terminar con este caso de Monclova que mencionaba, escuché la 288 y la 145. Todas las secciones del grupo Acerero del Norte, que eran parte precisamente de Altos Hornos de México y sus empresas filiales, pues siempre pertenecían al Sindicato Nacional de Mineros. Siguen perteneciendo la mayoría de ellos. Pero la empresa y su dueño, nuevo dueño, a partir de la privatización precisamente,
empezó a introducir una política de golpear al sindicato minero y traer gente de fuera. Porros y golpeadores, los habilitó como trabajadores, no tenía ningún antecedente sindical. Y todo lo que lograron y ganaron en sus contratos colectivos de trabajo durante más de 50 años de pertenecer al sindicato minero, en salarios, en prestaciones, en derechos plasmados en sus contratos colectivos, se lo fueron mutilando con estos traidores al movimiento sindical, con estos charros, como se le ha llamado, y son con los que operan y manipulan ahora estas empresas el control de los trabajadores. Entonces hay una mediatización total de ser mutilados sus contratos colectivos, sus derechos y prestaciones, y eso han hecho muchas otras empresas a partir de estos procesos turbios y sucios de privatización que se crearon. Entonces, ¿qué es lo que se requiere? Pues obviamente concientizar más a los trabajadores sobre sus derechos, sobre cómo ejercerlos, cómo trabajar en unidad, en solidaridad, con lealtad a la organización que ellos quieren pertenecer, no que les impongan desde arriba los empresarios. Ayer se los han impuesto, porque estos nuevos empresarios, como ahora el otro decir el dueño de ella, es el cacique de Coahuila sin ser de Coahuila, es el que corrompe gobernadores, el que es dueño de medios de comunicación, de periódicos, de políticos, hace políticos, deshace, y es increíble, impone líderes sindicales. Pues son la mafia, es esa mafia empresarial. México, que ya hace ratito mencionaba uno de los panelistas, la ética política, tiene que cambiar con una mayor ética política, con un más sentido, con un mayor sentido de responsabilidad social y por supuesto con un mayor cariño y respeto a México, a la clase trabajadora y a la mayoría de los mexicanos. Gracias. Bueno, muchas gracias Luis, muchas gracias Ernesto, muchas gracias Napoleón. Agradecemos a ustedes su presencia. No sé si Abraham quiera dar las últimas palabras. Sus puntos de vista. Obviamente, como lo ha dicho con gran claridad el cuarto punto en torno a la posibilidad de cambiar mucho de lo que está oxidado Napoleón Gómez Urrutia, sería fundamental que hubiera un foro en donde nosotros pudiéramos escuchar a los representantes de las grandes organizaciones empresariales decir qué tipo de sociedad quieren y cómo tratar dentro de ella los derechos de los trabajadores. Porque finalmente de eso se trata. Aquí en esta discusión ha quedado sumamente claro. Los sindicatos son parte orgánica de una sociedad donde hay dos clases sociales fundamentales que tienen condiciones tiene su organización, y los sindicatos en ese sentido pues juegan un papel fundamental dentro de la vida social en términos absolutamente generales. A ustedes desde luego